Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas del Sanatorio de Agua de Dios, vigencia 2019. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es primero la instalación de la audiencia pública, que en este momento la estamos haciendo. El segundo son reglas generales para el desarrollo de la audiencia. El tercero, el informe de gestión del Sanatorio de Agua de Dios, que será presentado por el gerente del sanatorio, doctor Fernando Arturo Torres Jiménez. Cuarto, intervención de los grupos de valor. Y quinto, el cierre y evaluación de la audiencia. Las reglas que deben tener presentes para participar durante la audiencia son las siguientes. Deben realizar el registro durante la transmisión del evento en el link que se compartirá para este fin. Durante la transmisión ustedes encontrarán en su chat un link para que se registren. Deben de recordar que para hacer cualquier solicitud, pregunta, petición, deben ingresar al link y estar registrado previamente. Escuchen atentamente y tomen nota de sus preguntas para realizarlas al final de la presentación. Durante la presentación podrán ir tomando nota de estas preguntas y hacia el final daremos 20 minutos para definir quién les dará respuesta a sus preguntas. Para ello también compartiremos un link en el que ustedes pueden agregar sus solicitudes. Como tercer punto tenemos que debemos conservar el orden y el respeto. Les agradecemos las preguntas que se realicen dentro de esta transmisión correspondan con los temas que se van a tratar durante la audiencia. Muchas gracias y los dejo con el doctor Fernando Arturo Torres Jiménez. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios. Muy buenos días para todos. Me complace poderme dirigir a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas y a un pequeño grupo de compañeros que se encuentran presentes acá en esta oficina. Me hubiese gustado, por supuesto, que esto se hiciera como convencionalmente se hace, en un teatro con las personas y los grupos de interés, para tener la cercanía y poder hacer unas explicaciones mucho más cercanas y dar unas respuestas de manera más inmediata. Sin embargo, aprovechando la tecnología y obligados por esta emergencia sanitaria que no nos permite ese tipo de reuniones, espero sacar el mejor provecho de esta rendición de cuentas vigencia 2019. Iniciamos con el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, el cual titulamos con el eslogan de Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias. Y por supuesto que este plan, que hizo unos ajustes al plan que se venía ejecutando, lo que busca es dar un mayor nivel de cumplimiento a nuestras obligaciones como servidores públicos, como encargados del servicio público de salud y por supuesto que redunde en los beneficios para nuestros usuarios. Bien, tenemos 4 objetivos estratégicos, 16 metas y 3 áreas de gestión. Dentro de las metas que tenemos es el cumplimiento del plan operativo anual,
Es esos planes que tenemos la obligación las entidades de organizar, compartir con todos los compañeros, adquirir compromisos y, por supuesto, ir midiendo el cumplimiento de esos objetivos y de esas metas para saber cómo va la situación en cada una de las áreas, en cada uno de los servicios. Tenemos la calificación del índice de desempeño institucional, tenemos la gestión de proyectos de inversión en esas 3 metas y tenemos para el 2019 el proyecto de cumplir en un 83% de lo planteado. Eso en la gestión gerencial. Tenemos 5 metas en la gestión financiera y administrativa, dentro de las que tenemos proyectado la suficiencia patrimonial, que significa un patrimonio apropiado, unas obligaciones laborales cumplidas de manera eficiente y las obligaciones mercantiles que adquirimos con todos los proveedores e interesados en el tema. En el tema de las relaciones contractuales que se tengan para suplir, obviamente, las necesidades del sanatorio a efectos de cumplir con nuestro objetivo misional. Y, por supuesto, la recuperación de cartera, que en el medio sabemos que es bastante álgida y compleja, dado que la costumbre ha permitido que esta cartera se tome unos tiempos bastante prolongados en el cumplimiento por parte de los acreedores. Y la vigencia actual y de vigencias anteriores de esa cartera que de alguna manera representa unos altos riesgos para nuestro componente financiero. Para ello, el nivel de cumplimiento para el 2019 se presentó en el 100%. En el área de gestión asistencial, que esta cartera toma unos tiempos bastante prolongados en el cumplimiento por parte de los acreedores. Hay un problema técnico. Y la vigencia de vigencias anteriores de esa cartera que de alguna manera representa unos altos riesgos. Ya, ok. Discúlpenos un inconveniente aquí de tipo técnico que nos hizo parar un momentico, pero continuamos con la gestión asistencial que presenta 8 metas, compuesto por esas metas por la autoevaluación de la acreditación. Esa acreditación mirada hacia subir los niveles de calidad en la prestación de servicios en esos indicadores, no necesariamente en la acreditación que se le exige a las ESES del orden territorial, porque encontramos la necesidad de hacer unos ajustes y adquirir compromisos reales y no de alguna manera hacernos unas ilusiones en la acreditación que no nos corresponde. El PAMEC, oportunidad en medicina general y odontología, mantenerlas, tenemos unos buenos tiempos, como se irán reportando en el transcurso de la exposición. Los tiempos de espera en la evaluación en urgencias del TRIAS, una satisfacción global de los usuarios, búsqueda activa comunitaria a nivel de los convivientes, de los pacientes que han sido diagnosticados con lepra, bien a nivel local, es decir, en nuestro municipio, y con extensión a todo el territorio nacional, de acuerdo a donde se encuentren ubicados nuestros pacientes que están registrados en el programa de lepra del Sanatorio de Agua de Dios. Para el año 2019, el nivel de cumplimiento fue del 98.16%. Bien. Para la presentación ante las autoridades de control, incluyendo la Junta Directiva, se organizó el informe de gestión del Sanatorio de Agua de Dios, la vigencia del 2019, el cual fue presentado y aprobado en el mes de marzo ante la Junta Directiva, y se compone de 3 factores: la gestión asistencial, la satisfacción de usuarios, la gestión administrativa, discúlpenme, y el cuarto factor que son los aspectos financieros. Muy bien, iniciamos con la gestión asistencial. Ahí en el fondo pueden ver nuestro Hospital Herrera, el cual está en el propósito de tener unas mejoras locativas. Ya hicimos una recuperación de su infraestructura para evitar que se siga deteriorando una edificación que lleva más de 80 años de haber sido construida. Esperamos que ese trabajo sea suficiente y ahora nos queda hacerlo un poco más funcional para evitar mayores barreras de acceso en el momento de ser utilizado por nuestros usuarios y pacientes. Bien, tenemos en los indicadores de oportunidad y calidad en la atención en salud de los servicios que se prestan. Aquí tenemos las especialidades médicas comparadas entre el 2018 y el 2019. Como ustedes pueden ver, existen unas especialidades que tienen
franca diferencia. Entre medicina general es equivalente, dijéramos, tuvimos 1.8 en los 2 años. En odontología tuvimos un leve incremento en el 2019, de 1.1 subimos a 1.4. En medicina interna hay un número mayor de 7.5 sobre 2.6, 3 veces superada esta tensión. En pediatría de 2.2 se superó a 10 y en ginecología de 1.9 superamos a 7.3. Para ello, en este año, adelanto, que se va a complementar esa asistencia o esa atención de tipo presencial con una metodología que nos aporta la tecnología de punta, que es la telemedicina. Ya tenemos suscrito el contrato de esas especialidades y una vez esté superada esta emergencia sanitaria, cuando la consulta externa vuelva a sus cauces normales, estaremos empleando esta nueva metodología en favor de nuestra comunidad para evitar barreras de acceso como venían presentándose por la dificultad de encontrar con quién trabajar de médicos especialistas en este municipio. Muy bien, tenemos en el servicio de urgencias. En este caso, el tiempo de espera, si por el contrario, se aumentó frente al 2018. Y esto obedece, como lo hemos expuesto en varios escenarios, a que el servicio se hizo evidente la necesidad de hacer unos ajustes, sobre todo en el aprovechamiento del talento humano, de los recursos asignados para los servicios, a efectos de darle una mayor utilidad. Nuestro indicador general, por norma, establece que no podemos superar los 30 minutos. Nosotros respetamos ese indicador, lo tenemos o lo tuvimos en el año 2019 en 23.2 sobre 11.8, pero ciertamente ajustamos las horas médico en el servicio de urgencias, un servicio que tiene un promedio de 34 consultas en 24 horas. Muy bien. En satisfacción de los usuarios, aquí hicimos una disminución. En el 2018 tuvimos una satisfacción que estuvo en el orden del 98% y en el 2019 en el 94.1%. Más adelante, de manera más explicativa, ustedes encontrarán cuáles fueron las principales razones por las cuales se disminuyó ese porcentaje de satisfacción en nuestros usuarios. Bien. En la atención integral del paciente del Servicio de Promoción y Prevención, ustedes observan en la pantalla que en PID existieron unas actividades que disminuyeron ostensiblemente y otras que aumentaron. ¿Qué podemos resaltar? La detección temprana en alteraciones del joven, alteraciones de crecimiento y desarrollo en menor de 10 años. Ustedes ven que hay una disminución importante. La explicación es que el Sanatorio de Agua de Dios dejó de asistir a los centros estudiantiles y colegios a realizar las actividades que se programaron para el 2018. Obviamente, en este año quisimos hacer un ajuste, desafortunadamente nuevamente por el inconveniente que tenemos con la emergencia sanitaria, pues ese ajuste no se ha podido aplicar, pero para el 2019 somos conscientes que es necesario reforzar esta situación. Sin embargo, en materia de planificación familiar, tuvimos un incremento muy interesante. De 348 actividades subimos a 395, al igual que en la vacunación, es decir, todo lo que tiene que ver con la protección específica. A través de la vacunación subimos aproximándonos al cumplimiento de las metas. Interesante que nosotros, tratando población mayor, en la detección temprana de sus alteraciones disminuimos de 105 a 43, indicador que necesariamente tiene que reevaluarse para fortalecer estas actividades y ser más coherentes con una población ampliamente conocido, poco variable, y que de alguna manera el sanatorio se ve obligado a reforzarlas para dar unos mejores resultados. En las actividades de salud pública y el reporte obligatorio de todo ese listado de enfermedades que ustedes observan ahí, dijéramos, hay unas que han variado, otras que no son muy significativas, otras que se mantienen. Dijéramos, la rutina ha sido normal. Sin embargo,
es necesario revisar el código 210 dengue. Si ustedes observan, en el 2018 hay 17 casos reportados, diagnosticados, y en el 2019 184. Aquí no es error, sino que la lectura tiene que tener una explicación. Y es que los 17 del 2018 fueron diagnosticados, o sea, confirmados, mientras que los 184 que están registrados en el 2019 no han sido confirmados. Son pacientes atendidos en nuestra institución que tienen un diagnóstico presuntivo y que por las complejidades de la enfermedad y el criterio médico deben ser trasladados a otras entidades de mayor complejidad, y nos falta el reporte del diagnóstico confirmado para poder evaluarlo. Eso quiere decir que aquí se presentaron 184 posibles diagnósticos de dengue, los cuales fueron debidamente registrados aplicándole el protocolo correspondiente, pero nos falta un dato para poder consignar y ser, dijéramos, más efectivos y eficientes en la información que se brinda. Bien, en la atención integral del paciente Hansen, es importante recordar que nosotros en el 2019 trabajamos con una base de datos de 2.820 pacientes a 31 de diciembre del mismo año, de los cuales 950 se encuentran registrados en el programa propio del Sanatorio de Agua de Dios, recordando que a nivel nacional cada departamento y distrito tiene su propio programa por el que debe responder. En este caso, el municipio de Agua de Dios responde a través del Sanatorio de Agua de Dios con el programa Lepra, y tenemos inscritos 950, de los cuales 517 residen en nuestro municipio, y a 31 de diciembre con nosotros se encontraban albergados 196. ¿Qué hicimos con esta población? Hicimos 825 valoraciones anuales, porque la norma indica que una vez haya sido diagnosticado un paciente de Hansen, posterior a ser tratado, tendrá que hacerse evaluaciones anuales, y esos 950 pacientes que están dentro de nuestro programa deben ser evaluados anualmente, lo cual significa que 75 pacientes no han cumplido con su evaluación anual, por lo menos a 31 de diciembre. Seguramente en el transcurso del 2020 han cumplido con esta situación, que es requisito sine qua non para poder continuar cancelando su subsidio mensual. Hicimos una búsqueda de 241 actividades. 41 de ellas fueron clasificados como sintomáticos de piel y sistema nervioso, el sistema nervioso periférico. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 241, 200 fueran descartadas en ese barrido, y 41 entraron a verificación ya por exámenes un poco más centralizados para efectos de diagnosticar o no si son pacientes con enfermedad de Hansen. Muy bien. 14 pacientes estuvieron en tratamiento, 7 de ellos terminaron su tratamiento a diciembre 31, y realizamos 502 consultas de medicina general a los pacientes albergados, de las cuales 311 se hicieron a los programas crónicos y 191 de medicina general, básicamente con aquellas necesidades del paciente que tiene limitación de traslado, y el sanatorio concurre hacia el albergue para poder, dijéramos, atender esa doble necesidad. La primera, que tiene poca movilidad, y la segunda, que padece una afección en su salud que amerita el desplazamiento del equipo hacia el albergue. 112 pacientes son afiliados a EPS con vida, y tendríamos que nuevamente ratificarlo, como lo hemos hecho en varias oportunidades y por diferentes medios, que se han presentado barreras de acceso a la integralidad en la atención, precisamente porque la EPS no atiende su responsabilidad de o bien ubicarlo en una entidad de mayor nivel por su patología, o la entrega de medicamentos, o los servicios de apoyo como terapias, rayos X, etcétera, etcétera. En materia de terapia física hicimos 4.328 actividades en el año para pacientes Hansen domiciliados en nuestros albergues. Y no consignamos el número, pero hicimos cerca de 4.000 actividades en terapia física de pacientes que se encuentran incluidos en este número, pacientes Hansen que se encuentran domiciliados en sus casas. Adicional a ello,
pacientes que no son del programa Hansen, pero que por los contratos que tenemos con la EPS tuvieron acceso a este servicio. Ok. Los albergues. Sabemos que el Sanatorio de Aguadíos cuenta con 3 albergues que están a su cargo. El albergue San Vicente, que es solo de mujeres, el albergue Ospina Pérez y el albergue Boyacá, los 2 estos últimos que son de hombres, con un total para el 31 de diciembre del 2019 de 196 pacientes, 43 mujeres, 153 hombres. Ok, ¿qué actividades se tienen en estos espacios donde de alguna manera tenemos un porcentaje superior al 83% de adulto mayor que supera los 70 años con comorbilidades que afectan, digamos, su vida y que de alguna manera tienen un desarraigo social histórico que nos obliga a realizar algunas actividades compartidas con los trabajadores de la entidad y que tienen una finalidad muy loable y muy aceptada por ellos, como son las olimpiadas en juegos como rana, ajedrez, billar, minitejo, hueca, bolos. 2 personas en los albergues, técnicas muy reconocidas, 2 personas que nos apoyan con las manualidades, haciendo porcelanicrón, tabla, choco. Y hay unas actividades recreativas que se centraron en una fiesta de la familia que no aparece registrada acá en la filmina, pero igual concurren en situaciones muy similares a las que se planearon en la Feria del Pueblo, que consistía en ubicar las regiones de nuestro país, que en cada región se ubicaran pacientes y empleados y mostraran las partes folclóricas, culinarias, etcétera, de cada una de esas regiones, tomándose un tiempo antecedente al día de preparativo, de elaboración de los stands, etcétera, con mucha comadrería entre las partes, es decir, entre los enfermos y los empleados, y con un propósito muy loable y un resultado, pues para mí, muy satisfactorio. Igualmente hicimos unas celebraciones especiales en el Día de la Madre para el albergue San Vicente y en el albergue Ospina Pérez y en el Boyacá el Día del Padre. Muy bien, esta es una información muy general en la cual para poder contextualizar en dónde nos encontramos y cuál es el efecto de nuestros servicios. Agua de Dios, según el censo que trabajamos para este tipo de datos, reporta un número de 10.733 habitantes, de los cuales el 77% se encuentra domiciliado en el área urbana y el 23% en el área rural, constituyendo esta población un número de 3.171 hogares. La tasa de fecundidad de 32.01 por cada 1.000 mujeres en edad fértil y la de mortalidad de 8.89 por cada 1.000 habitantes. El aseguramiento está en 5.000 afiliados del régimen contributivo, 5.272 en el régimen subsidiado y 823 a regímenes especiales. Si ustedes hacen la sumatoria, nos va a superar la población entre esos 5.000 del régimen contributivo, los 5.272 del subsidiado y los 823 del régimen especial. Lo que ocurre es que en régimen especial nosotros tenemos 2 tipos de usuarios de esos régimen, que son los profesores, que es un número minoritario, y los de fuerzas militares, que realmente no son domiciliados en el municipio. Eso no los tenemos registrados en el censo municipal, pero sí está, dijéramos, de alguna manera registrado en nuestras bases de datos como usuarios del régimen especial, dado que los militares pues, son población que va de municipio en municipio dependiendo donde tengan que desarrollar sus actividades, razón por la cual el número no les va a concordar. Muy bien. Nosotros en términos generales de esa gran población tenemos en nuestras bases de datos 4.568 usuarios reportados a través de 38 contratos que revisaremos más adelante. Muy bien. Las principales causas de asistencia o las principales causas de enfermedad revisadas en nuestros servicios. En medicina general tenemos la primera causa de consulta, es la hipertensión arterial. 2.515 de los casos, de la totalidad de los casos, ha sido revisada en nuestro servicio por causa de esa enfermedad.
ostensiblemente más frecuente que el resto de patologías, que la diabetes, que la infección urinaria, que los dolores abdominales, examen médico general, la gastritis, etc. Y es importante tener este dato porque orgullosamente para nosotros entendemos que los pacientes de los programas crónicos, dentro del que está el manejo del paciente hipertenso, pues se maneja muy bien por esta razón. Miren esta filmina que es de las principales causas de consulta en urgencias. Si ustedes aprecian, en ninguna de las 10 causas se encuentra la hipertensión arterial. ¿Eso qué quiere decir? En términos generales, que la cobertura del paciente, la integralidad de la atención y su efectividad es altamente positiva porque no tenemos dentro de las principales 10 causas, con este número, perdón, me devuelvo, con este número de consultas de hipertensión, si revisamos acá, no aparecen. Quiere decir que los programas en materia de medicamentos, los servicios de apoyo diagnóstico, incluido el servicio de farmacia, es altamente efectivo para este tipo de patología. Bueno, en urgencias tenemos la principal causa de consulta, la diarrea y la gastroenteritis, seguido por la fiebre no específica, infección viral, otros dolores abdominales, infección de vías urinarias, y ahí ustedes, como pueden ver, es el número de pacientes clasificados de acuerdo a las patologías que con mayor frecuencia se revisan en este servicio. Y las principales causas de hospitalización, igualmente, si ustedes observan, no es la hipertensión. Son otro tipo de patologías. Tenemos unas frecuencias de uso y un giro de cama muy bajo. Actualmente tenemos 10 camas habilitadas y generalmente estamos presentando de 3 a 5 hospitalizados día. La principal patología que se atiende en nuestro hospital de baja complejidad es la infección de vías urinarias, seguido de celulitis, luego neumonía bacteriana, neumonía no específica, otra vez celulitis ya de los miembros superiores, insuficiencia cardíaca, 5, celulitis de otros sitios, enfermedad pulmonar obstructiva, absceso cutáneo, orquiditis y epidemitis. Tenemos que hacer un buen esfuerzo en revisar los protocolos de celulitis que, digamos, de alguna manera causan una afección bien importante en nuestra población. Muy bien. En materia de gestión del riesgo, son aquellos casos que pueden estar sucediendo que es obligación de la entidad ajustar los procesos a efectos de evitar y reducir que ese número de episodios que afectan a nuestros usuarios pues no se repitan o por lo menos se disminuyan. Sin embargo, son satisfactorios en la última línea esos porcentajes que son realmente muy bajos. Tenemos, por ejemplo, para explicar el reingreso en urgencias. En ese reingreso en urgencias tenemos nuevamente la patología del dengue que no pudimos, dijéramos de alguna manera, por efecto de que los salubristas así lo han establecido, el reingreso es reingreso, pero en materia del dengue, nuestro protocolo establece que se hace un primer análisis, se toman unos exámenes, el paciente puede mandarse a su casa para mirar cómo evoluciona y posteriormente tiene la obligación de volver al servicio para continuar con la atención. Ese ida y el regreso registra un reingreso que de alguna manera pues no es el general que se espera que se registre. Interesante esa fuga de pacientes, 14 pacientes que se fugaron en urgencias. Quiere decir ello que el paciente asiste al servicio y cuando lo vamos a buscar para entregarle los exámenes o resolverle su situación, él ha desaparecido. Desafortunadamente, nuestro hospital, donde se encuentra ubicado el servicio de urgencias, tiene muchos ingresos al aire libre que ha sido difícil controlar esa situación. Generalmente, lo que se ha reportado, lo que hemos visto en cámaras es que el paciente no sale por la puerta de acceso, sino por alguna otra vía diferente. Sin embargo, es de solo el 0.28% la totalidad de esos eventos en el servicio de urgencias.
En materia de docencia, investigación y capacitación, el Sanatorio de Agua de Dios presenta una de sus fortalezas, esos tiempos de estudio que ha tenido con la enfermedad, de tener una población muy cautiva, fácil de ubicar, que de alguna manera presenta unos factores que atraen el estudio de algunas patologías. Nos hemos dedicado, hemos tenido fortaleza en tuberculosis y Hansen. De hecho, en Cundinamarca hemos capacitado a 400 personas en el 2019. Socializamos los nuevos lineamientos de lepra y tuberculosis que emanaron del Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de eso, a 107 profesionales de la salud del departamento, representados en 39 municipios, hicimos esa actualización. En materia de investigación, el sanatorio presentó y fue aprobado un estudio de investigación para fortalecer la investigación de sintomáticos de piel y del sistema nervioso periférico, y se centra en todo el país. Este año iniciamos el estudio, no hemos podido hacer ningún acto de desarrollo, dado que nuevamente la emergencia sanitaria desde el mes de marzo nos ha impedido hacer desplazamientos, contactos en otros departamentos, pero la idea es que por lo menos este año alcancemos a evaluar los convivientes de nuestros pacientes que se encuentran domiciliados en Bogotá y en el Tolima. Bien, tenemos 6 universidades con las cuales tenemos convenios docente asistencial y tenemos 8 programas en ejecución, de igual manera, todos suspendidos a través de la emergencia sanitaria. Sin embargo, con la posibilidad de que en el semestre que ingresa iniciemos algún tipo de metodología para permitir que los estudiantes que van a estar en la universidad o bien hagan presencialidad en nuestro municipio, en nuestra institución, o a través de este tipo de medios puedan continuar con su formación y tengan como apoyo al Sanatorio de Agua de Dios. En materia de satisfacción de usuarios, esta es nuestra salita del Hospital Herrera, donde reparten el paciente que va hacia la consulta externa, sala que muy seguramente al final del año estará recuperada, adaptada con algunas situaciones que facilitan la estancia o la espera, por lo menos, de los pacientes que esperan turno para ser atendidos. Muy bien. Frente al análisis de las peticiones, quejas y reclamos, las PQRS, tenemos esta evaluación interesante, el por qué en el 2019 hubo incrementos en materia de estos indicadores. En materia de quejas, por ejemplo, mantuvimos igual el 96%, 23 quejas en los 2 años, pero en materia de reclamos, aquí hay un error en los porcentajes, pero no en el número. En reclamos se presentó 1 en el 2018 y 38 en el 2019. ¿A qué obedece eso? A que el paciente de nuestros servicios estaba acostumbrado a que su situación, que sin ser de urgencias, podía ser de alguna manera resuelta. Con el ajuste que se hizo, a las cosas se le llamaron por su nombre y la consulta de urgencias es de urgencias. Y la consulta externa, pues es de consulta externa, de tal manera que se hizo un ajuste en el examen que se le hace al ingreso del paciente cuando solicita su consulta. Lo llamamos TRIAS, y de acuerdo a esa evaluación y esa clasificación, pues tendrá que ser o atendido en el servicio que está solicitando, que es la urgencia, o tendrá que ser derivado a la consulta externa. Para dar un mejor servicio, se implementó la consulta prioritaria. Desafortunadamente, la única EPS que contrató con el Sanatorio de Agua de Dios esta consulta prioritaria es Famisanar. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que llega a consulta de urgencias y es clasificado en TRIAS 4 o 5, pues no puede ser atendido dentro de esos servicios, tiene que migrar hacia su EPS para que le autorice la consulta externa, y solo para el paciente que se encuentra afiliado a Famisanar podrá entonces derivarse para una consulta prioritaria que se pueda dar en el mismo día o máximo al otro día. En materia de laboratorio clínico tuvimos unos tiempos de espera considerables, trabajamos ese tema, creo que está siendo superado y seguramente en la evaluación que hagamos en esta vigencia, pues el indicador podrá ser mejor o más positivo. Ese nos
solicita en este tipo de evaluaciones registrar los fallos de tutela a favor de los usuarios. Orgullosamente tenemos que informarle a los usuarios, a nuestros pacientes, a quienes hoy están escuchando esta audiencia, que no se presentaron fallos de tutela en relación con prestación del servicio de salud. Bien. Mecanismos de atención prioritaria. ¿Qué se ha fortalecido? Como les he venido mencionando, la evaluación en la solicitud de la urgencia o de la consulta de urgencia en ese servicio, en urgencias, a través del TRIAS. Se capacitaron las auxiliares, siempre bajo la coordinación del médico tratante o del médico responsable de urgencias. Con ello, hemos podido agilizar, obviamente que no regresamos a los tiempos en que se trabajaron en el 2018, que tenían un número de horas médico mucho más que el que finalmente se designó, pero estamos haciendo el mejor uso de los recursos y por ello seguramente hemos fortalecido la educación del paciente para que conozca qué realmente puede ser atendido y qué no debe presentarse en nuestras ventanillas a solicitar su atención en consulta externa. De la Asociación de Usuarios, nuestra asociación está vigente, ha sido activa. Este año hizo elección de la representante de esa asociación ante la Junta Directiva y las EPS nos han reportado que sus asociaciones de usuarios se encuentran vigentes. Todo ello en el marco del decreto 780 del 2016. Muy bien. En los logros que se han alcanzado, se han perseguido y han tenido unas buenas conclusiones. Mire, se identificaron que los pacientes a quienes teníamos la obligación de girarle el subsidio por enfermedad de manera mensual, dado el acuerdo histórico que han tenido las administraciones con los enfermos, es que se gire el último jueves de cada mes. ¿Eso qué genera? Un riesgo de que si el jueves cae 25, nosotros estemos cancelando el 25, pero el mes total, es decir, estaríamos cancelando 5 días más. ¿Qué encontramos? Que no solo ese era el riesgo, sino que el paciente podía haber fallecido el 24, el 23 o el 22. ¿Y qué ocurría? Que las bases de datos a las cuales el sanatorio tiene acceso a través del Ministerio de Salud con la consulta que se le hace de esos 2.820 pacientes, se solicita y ellos nos pasan un reporte, pero ese reporte demora 5 días. Eso quiere decir que quedaríamos con otros 5 días más de riesgo de que el paciente haya fallecido y nosotros no hubiésemos podido identificar y estaríamos girando, es decir, estaríamos en términos generales cancelando 10 días sin que el paciente tuviera el derecho por sustracción de materia, pues por fallecimiento. De tal manera que el Sanatorio Agua de Dios implementó un reproceso, realmente es una situación que nos desgasta, pero no encontramos una situación diferente porque no tenemos código de ingreso permanente a la página, entonces nos toca uno por uno entrar con un grupo de personas que se capacitaron y se les dio los insumos y los instrumentos para que el día que vamos a girar entren a la página de la registraduría y definan si ese paciente se encuentra o no vivo. Muy bien, y se hicieron los traslados de algunas oficinas por aquello de mejorar no solo el acceso y la funcionalidad hacia el usuario, sino también hacia el trabajador para que dijéramos de una manera más inmediato a la atención que requieren nuestros pacientes. Por ejemplo, la oficina de atención al usuario tuvo un traslado, la oficina de consulta, el traslado del laboratorio clínico que hoy en día está gozando de una infraestructura nueva, infraestructura que se elaboró, se construyó, se modificó antes de mi llegada, el 8 de mayo, es decir, hay que darle crédito a las personas que estuvieron en la administración anterior y que de alguna manera fueron efectivos en haber mejorado esa situación en el laboratorio clínico. Igualmente tenemos la asignación de un consultorio y la adecuación del mismo para que las auxiliares de enfermería, vuelvo y repito, con la supervisión del médico, hagan la evaluación TRIAS. Es decir, ese es un nuevo espacio en la edificación para poder cumplir con ese cometido. En materia de dispensación de alimentos en las cocinas,
Nuestros pacientes albergados de manera voluntaria toman la alimentación dentro de nuestros albergues y ese proceso de alimentación tuvo un ajuste bastante interesante. Se disminuyeron los costos en un porcentaje importante y se mejoró la calidad de los productos que se adquieren para la elaboración de esas comidas. Hoy en día tenemos una satisfacción muy alta de los pacientes y valga la información, desde el 13 de marzo de este año, como hay un confinamiento obligatorio, un aislamiento obligatorio de los pacientes que se encuentran albergados, pues se les está suministrando alimentación al 100% de los enfermos con un porcentaje de satisfacción muy, muy alto de este servicio que está prestando el sanatorio. Asimismo, no está consignado acá, pero, perdónenme, al lado está, ya les comento, del aseo. Se tuvo mucho acercamiento con los pacientes albergados, haciendo una actividad que la denominamos gerencia en albergues. En cada uno de ellos se instala la oficina durante todo el día o 2 días, la oficina de gerencia, para que reciba de manera directa las inquietudes, las quejas, los reclamos de los pacientes albergados y de esta manera se puedan fortalecer los planes de mejora para dar un mejor servicio. Bien, importantísimo este punto que les voy a mencionar. Nosotros tenemos dentro de nuestros albergues, según la clasificación que hicimos en el mes de julio, 51 pacientes que por sus problemas de carácter mental, su autodeterminación, su subsidio para sus necesidades básicas no estaba siendo utilizado de manera efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien le maneja el subsidio y le trae los artículos de uso personal, de aseo, vestido, etcétera, etcétera. Y encontramos que estaban totalmente desprovistos de esa situación esos 51 pacientes. Con el fortalecimiento del equipo de trabajo, que lo denominamos Grupo de Apoyo al Enfermo Hansen, pudimos rescatar de los 51, inicialmente 47 pacientes a 31 de diciembre del 2019, en el cual les cumplen absolutamente con todos los requerimientos, y tenemos a ese grupo haciendo una verificación al día de que se le entreguen absolutamente todas las necesidades que dependen precisamente del otorgamiento de ese subsidio. Es decir, los responsables de su manejo entendieron que necesariamente tienen que cumplir con su obligación. De esos a la fecha, o sea, nos quedaban 4, a la fecha solo nos quedan 2, con los que ha sido bastante dispendioso y hemos solicitado la colaboración de la personera municipal a efectos de la culminación de quienes continúan haciendo uso, de alguna manera, si se me permite, no racional del subsidio que le corresponde a este paciente. En materia de aseo, hicimos un impacto bien interesante, hicimos una evaluación de áreas, de las necesidades de mejorar o el por qué en algunos aspectos el aseo no se veía o no se sentía como debía ser, y se mejoró al cambiar los productos que se estaban utilizando, el proceso de aseo, y eso disminuyó el costo en más del 14%. Es decir, hoy tenemos edificaciones mejor aseadas, con productos de alta calidad, con un personal que hace el aseo más satisfecho y obviamente que está sujeto a mayores ajustes que estaremos muy seguros que por lo menos en materia de impacto en medio ambiente mejoraremos en el presente año. Bien, se logró gestionar con el Ministerio de Salud y Protección Social el apoyo para la adquisición de una ambulancia, la cual se encuentra en este momento en proceso de adquisición. Nos otorgaron el 75% para comprar y renovar la actual ambulancia que se encuentra en servicio, es decir, aspiraríamos que al final de principios de julio, pudiésemos estar estrenando una ambulancia. Muy bien. En la gestión administrativa, hemos tenido el registro de contratos en materia de prestación de servicios de salud, es decir, las EPS o las entidades responsables de pago han tenido ese número de contratos que ustedes observan en la pantalla. Esas son las EPS que al 2019 nos contrataron para actividades de primero y segundo nivel de atención y los regímenes contributivos subsidiados
y regímenes especiales, como les mencioné al principio, fuerzas militares, y Servisalud, que es una IPS, la cual atiende pacientes que corresponden al magisterio, es decir, profesores, pero que igual la norma les permite contratar a otras IPS, como el caso nuestro, para que a los profesores, docentes domiciliados en el municipio, el sanatorio les brinde atención. Aquí tenemos un comparativo entre 2018 y 2019 en pesos del comportamiento contractual, un comportamiento muy similar. Si ustedes observan, en el 2019 existieron más contratos que en el 2018, pero el costo del 2019 es inferior al 2018. Me parece que ese es un indicador que hay que agradecer a todos los equipos de trabajo que trabajaron unidos, buscando austeridad en el gasto, comprar realmente lo que se necesita, gastar realmente lo que se necesita, pedir realmente lo que necesita y pedirlos a precios justos y comerciales. Aquí hay una necesidad de explicar sobre los contratos directos y los contratos por convocatoria. En el 2018 se presentaron más contratos por convocatoria pública que en el 2019. Esto obedece a que la administración durante los primeros meses del año 2019 contrató poco para, digamos, de alguna manera esperar la administración en propiedad que llegaba, y solo hasta el mes de mayo, es decir, cuando íbamos casi en la mitad del mes del año, perdón, al quinto mes, el gobierno nacional decide nombrar en propiedad a la actual gerencia, y motivo por el cual de ahí comienzan a desprenderse una serie de necesidades que unidas pues daban lugar a reunirlas para convocatoria pública y no contratación directa. Sin embargo, la sustentación de todas tiene la fundamentación lógica de norma y del estatuto que nos rige en nuestra institución, como es el Estatuto de Contratación propio de la ESE. Muy bien. En los aspectos financieros, en materia de cartera, que ha sido, lo confieso, y realmente pensaría que le ocurre a casi todas las instituciones, empresas sociales del Estado, incluso los particulares que manejan la venta de servicios, la tradicional discusión entre si es el servicio que deben cancelar o no deben cancelar los responsables de pago, y la discusión que se torna conforme al procedimiento de la glosa radicada, glosa contestada y finalmente la cartera que queda realmente por cobrar. Es, viéramos, interesante, y es una situación que nos preocupa. La cartera tan antigua, o una suma tan antigua de que supera los 360 días, por ejemplo, en el régimen subsidiado tenemos 1.246.688.000, que, dijéramos de alguna manera, más de 360 días representa ya un riesgo para la recuperación de la misma. Todo esto, todas estas cifras que ustedes ven se concluyen o se agrupan en una cartera total de 3.815 millones de pesos. 3.815 millones de pesos que al Sanatorio de Agua de Dios le adeudan las entidades responsables de pago. En el año 2019 se tuvo contacto y relación con una firma externa para hacer este cobro de cartera. Nos hizo, diéramos de alguna manera, una purificación en las carpetas, tuvo una buena actividad, pero finalmente se retiró. Actualmente tenemos una nueva firma que iba a iniciar sus actividades presenciales en los diferentes EPS, hoy lo está haciendo a través de los medios que lo permiten, seguramente no con la misma efectividad, todo lo demostrará al final del ejercicio, pero nuevamente hemos tenido la necesidad de recurrir a un tercero para que nos haga estos cobros. Ustedes ven en la pantalla, tenemos de más de 360 días, 1.644 millones de pesos. Preocupante. Esperamos que el ejercicio con esta nueva firma nos produzca un porcentaje más alentador.
Muy bien, en materia de facturación, nosotros en el 2018 facturamos 3.700.653.214 millones de pesos y en el 2019 4.016.144.142. Hay un ligero incremento. La verdad no obedece a que haya más facturas, sino que se estabilizaron los porcentajes que se solicitan contratar respecto a las tarifas SOA. Entonces, en todos los contratos se estableció un indicador de el SOA menos el 10%, y eso es seguramente lo que nos eleva la facturación entre un año y otro, porque el comportamiento en la atención es casi la misma. En el régimen subsidiado tenemos una EPS que no quiso contratar con nosotros buena parte del 2019, es decir, de mayo hacia acá no volvió a contratar con nosotros. Tiene más de 4.000 usuarios en el municipio y no ha querido mirarnos como una opción para atender a esta población, de tal manera que es una población que tiene que viajar a Girardot, a Tocaima, a La Mesa, etcétera, porque los servicios, la integralidad de los servicios la tenemos nosotros y en el municipio no hay quien la tenga de la misma manera. Muy bien. En materia de información presupuestal, el comportamiento presupuestal entre los años 2018 y 2019 es muy similar. Es importante aclararle a la audiencia que el 85-86% de nuestro presupuesto depende o se origina del gobierno nacional. De tal manera que para cubrir esas necesidades, el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, nos aprueban nuestro presupuesto y se comprometen a girarnos en la vigencia el 86%. De tal manera que los ingresos, como ustedes pueden apreciar, son muy similares. Se tuvo un porcentaje de cumplimiento en el ingreso de ejecución del 97% y en el 2019 del 96.5%. Ahora la señora contadora les explicará de alguna manera que existieron unos porcentajes importantes para reflejar la reducción en el costo, que seguramente será relevante y hay que expresarlo porque nos satisface que este grupo de 253 empleados en unísono nos hayamos propuesto a realizar una tarea que es la reducción de los gastos de las entidades públicas. En presupuesto de gastos tenemos igualmente casi la misma ejecución, un porcentaje muy variable. La ejecución del 2018 fue del 96.5%, en el 2019 del 94.8%. Es importante que la audiencia conozca cuál es el mayor porcentaje de compromisos que consumen este presupuesto de gastos, y son los subsidios a los enfermos de HANSE, la nómina del personal del sanatorio. Como bien lo digo, hoy tenemos 254 compañeros en los cuales el gobierno nacional apoya el cumplimiento de esta obligación, y así otros de menor cuantía, pero interesante recalcar que nosotros subsistimos por el apoyo del gobierno nacional, que nos gira el 86% de nuestro presupuesto. Muy bien, en estados financieros quiero invitar a la doctora Adriana Luna, profesional especializado que cumple funciones de contadora, quien es la que da fe de las cifras que vamos a observar y que ella, con la claridad que le corresponde, expresará para posteriormente hacer 2 minuticos más de intervención y dar por terminada esta segunda fase de la audiencia pública. Doctora Adriana. Para el Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias.
Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Buenos días a todos. La información financiera se consolida en los estados financieros básicos, el balance general y estado de pérdidas y ganancias, que cualquiera de ustedes los puede tener acceso a ellos, que están publicados en la página web de la empresa y asimismo están reportados a la Contaduría General de la Nación. La preparación de estos estados financieros están basados dándole cumplimiento a todo el marco normativo que nos da la Contaduría General de la Nación en la Superintendencia de Salud para este fin. Estamos observando el comparativo en el 2018 y la vigencia 2019 de estos estados financieros, en el cual se ve un comportamiento básicamente proporcional de crecimiento de los ingresos, que como ya sabemos corresponden a los ingresos que tenemos por la venta de servicios y por los subsidios que nos da el gobierno nacional para nuestro fin. El crecimiento de los gastos operacionales es proporcional a los ingresos operacionales dentro del ejercicio de la operación. Lo que sí nos debe llamar la atención es el costo de venta y operación, el cual, pese a que hay un incremento en la operatividad, hay una disminución significativa en los costos que pasan de una vigencia a otra de 1.788 millones, tuvo una reducción a 1.536. Esto obedece a la administración de recursos, porque básicamente nos está dando a entender que con los mismos recursos que estamos recibiendo, estamos dando una mayor administración a los mismos para poder llevar este resultado que se ve reflejado en el resultado del ejercicio neto, en el cual nos da un incremento significativo en la utilidad de la operación, en el cual no pasamos del 2018 de tener una utilidad de 222 millones al 2019 a tener una utilidad de 597 millones. Como resultado de esto, tenemos los indicadores financieros, los cuales nos dan un margen de visión financiera que tiene la empresa, el cual tiene una solvencia de por cada peso adeudado a corto plazo, tiene 1.93 pesos para cubrirlo, una solidez de por cada peso adeudado contamos con 9.71 pesos para cubrirlos, la suficiencia patrimonial que es obligatoria, que la cual debe ser superior al 50%, nos da un margen del 103.44%, la rentabilidad en aprovechamiento de servicios, ahí donde tenemos el 160.90%, el cual se ve también reflejado por la disminución y aprovechamiento de los recursos y la disminución de los costos. El Sanatorio de Agua de Dios ha cumplido con la presentación de todos los estados financieros e información financiera a los entes de control, a la Contaduría General de la Nación, ha hecho la presentación a la Junta Directiva. Estos estados financieros son aprobados por la Revisoría Fiscal, por nuestra Junta Directiva y son de conocimiento público. Como contadora de la entidad, doy fe pública de que las cifras que se reflejan en los mismos corresponden a la realidad de la operación financiera de la entidad. La gestión del riesgo financiero no aplica la categorización del riesgo porque es una entidad que no estamos en riesgo, pero la gestión del riesgo financiero al interior de la entidad se realiza trimestralmente a través de la generación, evaluación y seguimiento de indicadores básicos, como son los que les acabo de
de señalar, que son el de solvencia, el de solidez y el de suficiencia patrimonial y financiera. Quedamos atentos a sus inquietudes. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio de Agua de Dios es muy importante su participación. En breve iniciaremos la transmisión. Gracias. Para el Sanatorio. Bien, doctora Adriana, mil gracias por su intervención, las aclaraciones, siendo importante de alguna manera darle un poco de extensión al comentario, y es que en materia de gestión del riesgo financiero, el carácter nacional de esta entidad no es óbice o no, digamos, no es óbice para no hacer análisis del riesgo. Lo que pasa es que la calificación de ese riesgo no es como el marco normal lo aplica para las entidades territoriales, las empresas sociales del Estado, las cerca de 1000 hospitales que hay en Colombia, que son de carácter territorial, les aplica la norma, y las 4 S del orden nacional pues no son calificados, simplemente para extender un poco la explicación. Y lo otro es que, si bien tenemos más de 500 millones de pesos de rentabilidad, esta rentabilidad es contable en la medida que recuerden que el 86% proviene de recursos de la nación, ¿sí? Y que el buen manejo pues, nos permite tener esa rentabilidad, pero no es una utilidad para poder ser repartida como en cualquier sociedad o réditos que pudieran darse en otro tipo de ejercicios. Bueno, por ahora quiero agradecer a las personas que se han hecho presentes a través de los medios para escuchar esta rendición de cuentas, al equipo de trabajo especialmente, que han hecho un gran esfuerzo para poder hacer los ajustes, tener ese mejoramiento en los procesos, tener estos resultados que de alguna manera son beneficiosos para el usuario, y sobre todo el compromiso de seguir trabajando. Esta administración tiene la ardua tarea de mejorar mucho más algunas situaciones que seguramente van a influir en la atención del usuario, aclarando una situación jurídica, y es que estas entidades públicas tienen unas obligaciones que se emanan de las competencias que se les otorgan por ley para poder desarrollar su objeto social. En algunas circunstancias hemos visto insatisfacción que seguramente nos gustaría, nuestro compromiso sería ayudarlos a solucionarlos, a mejorarlos, pero son situaciones que se salen de nuestra competencia y que seguramente el seguir insistiendo en solucionar estas situaciones pues nos traería, en vez de un beneficio, un mayor problema. A todos nuevamente mil gracias, bendiciones a mis compañeros de trabajo, que sé que han puesto todo de su parte para poder sacar adelante o por lo menos ajustar algunos procesos de esta entidad. Mil gracias, y quedamos en el cuarto punto, que es la recepción de inquietudes, para que el grupo de trabajo pueda darles una respuesta formal, total, y esperamos satisfactoria a quien nos presente sus inquietudes, aclarando desde ya que por premura del tiempo algunas tendrán que ser revisadas con posterioridad, pero con la absoluta seguridad de que identificados los correos, estaremos primero enviándole esa inquietud que no fue resuelta en este tiempo de la audiencia, pero adicionalmente que se colgará en nuestra página la respuesta para que las demás personas tengan acceso a la misma. Mil gracias y hasta una nueva oportunidad. Para el Sanatorio de Agua de Dios. Señores. ¿Cuánto tiempo será? 20 minutos.
Dios, es muy importante su participación. Bueno, en ausencia de participantes en esta reunión virtual, damos por terminada esta audiencia de rendición de cuentas del Sanatorio de Agua de Dios, vigencia 2019, indicando que cualquier aclaración, consulta, inquietud, queja podrá ser allegada al correo gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co. Nuevamente, mil y mil gracias.